Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y para empezar este episodio, Elis, te quería preguntar si alguna vez habías jugado solitario en el computador. Sí, por supuesto que sí. Conocemos a harta gente que jugaba solitario. ¿Verdad? Gente que jugaba solitario en la oficina. Sí, Y buscaminas también. también. Sí. ¿Y jugaste alguna vez solitario pero con las cartas y no en el computador? Sí, y de hecho muchos tipos de solitarios diferentes. Ah, ya, yo conozco solo uno. Bueno, esta introducción puede parecer muy desconectada, pero tiene que ver con el tema de este episodio, que son dos personas muy influyentes en el mundo de las ciencias de la computación. Así es, hoy día cambiamos un poquito de temática. Sí, tuvimos hace poquito un episodio de matemáticas y este también es parecido. De hecho, estas dos personas son matemáticas también. Bueno, yo no conozco muy bien la historia de las ciencias de la computación, pero tengo entendido como que nacen desde las matemáticas y finalmente se forman como disciplina propia. Sí, y tiene alguna historia bastante interesante sobre las matemáticas en sí, que, no sé, a mí me rompen un poco el cerebro, para ser honesto. Otra vez cosas que no les vamos a explicar. Sí, hay unas cosas aquí mucho complicadas. Ya, pero tanto preámbulo. ¿De quién vamos a hablar? En la primera mitad vamos a hablar de una mujer llamada Ada Lovelace, aunque en realidad su nombre era Augusta Ada Byron. Pero todo el mundo la conoce como Ada Lovelace. Fue Sí. el nombre que utilizó. Sí, ella nació en 1815 en Inglaterra y fue hija de Lord Byron, que era un famoso poeta en esa época, como un rockstar de la poesía en la época. Y al parecer parecía un rockstar de ahora en cuanto a su tipo de vida, el tipo de vida que tenía. Bueno, Ada estuvo expuesta a cosas bien atípicas para las niñas de su época. Ujú. Tuvo una infancia bien especial. Y su madre también era bien especial. No solo Sí, su padre. su madre también. Porque su madre, Lady Byron, era matemática y astrónoma. Era una persona muy formada, además para ser personas de la aristocracia, una mujer muy educada. Sí, la llamaban la princesa de los paralelogramos. Nunca me hubiese imaginado que a alguien le pueden decir la princesa de los paralelogramos. Claro. Desde mi desconocimiento no me pareció un tema tan apasionante. Sí, extraño. Tal vez en astronomía, tal vez nadie entienda esto. Podría ser princesa del paralaje. No sé, ¡Qué horror! no suena muy A mí emocionante no me gusta. tampoco. No me gustaría Para nada. ser princesa. No, el paralaje ni siquiera me ha gustado tener que explicarlo. Como que no le he visto, no he logrado que la pasión por el paralaje entre en mí. Bueno, pero volviendo a la historia, este matrimonio, los padres de Ada, se separan cuando ella apenas tenía 5 semanas y luego de eso no se volvieron a ver nunca más Con el papá. con el papá, y el papá se fue de Inglaterra y ahí quedó esa relación. Sí, así que toda la visión de Ada de su padre era más bien abstracta. Sí. Y de aquí en adelante, su mamá es la que impulsa la educación en Ada. Como que ella pone un sistema de educación privado para su hija, donde aprende muchas cosas como historia, literatura, química, música y matemáticas. En especial matemáticas. Y aquí un poco la historia hablan de que ella, su madre, no quería que se volviera como su padre. Tenía ese miedo. Claro, y la madre estaba como más bien amarrada a su propia formación y estaba intentando transmitirle eso. Además, la madre de Ada también estaba muy interesada en todo el tema de la desigualdad social, el antiesclavismo y todo. Era una mujer muy empoderada. Así que no iba a dejar en el fondo que su hija no lo fuera. Era un poco eso. Claro. Y encontré
encontré como un horario de las clases de Ada, como cuando ¿Un tenía 8 horario? años. Sí. A los 8 años, su jornada empezaba con música a las 10 de la mañana. A las 11:15 tenía francés. A las 11:30 tenía aritmética. A la 1:30 hacía tareas. A las 3:15 tenía música de nuevo. Y a las 4:30 volvía a tener francés. Ahí alrededor de esas cosas giraba toda esa jornada escolar. Casera sí, porque como decía José, era educación privada. Y fue así que Ada tuvo una gran mentora, porque tuvo institutrices y distintos tutores, pero su madre toma de tutora a Mary Somerville, que era una matemática y astrónoma escocesa. Que Que es no bien sé, famosa. sí, es súper famosa. De hecho, me llamó mucho la atención. Fue como, wow, Mary Somerville de tutora. Y ella, al ser una mujer de ciencia y estar como en harto contacto con Ada, se vuelve muy importante en su vida y de hecho tuvieron contacto siempre, hasta el final de la vida de Ada. Ujú. Mary Somerville formaba parte un poco de su vida. Algo que hay que decir es que también la madre de Ada no era una persona súper presente. No. Entonces, aquí esto es de mi cosecha personal, pero debe haber sido una infancia un poco triste también, porque su madre le mandaba tutores y todo, y era su abuela en realidad la que se encargaba de ella y aplicaba, digamos, lo que la madre decidía. Sí. Antes de que pasemos a el efecto que tiene Lady Somerville, Mary Somerville, no sé por qué le digo Lady Somerville, en la vida de Ada, había una cosa que encontré curiosa de cuando ella tenía 13 años, que fue un poco antes, que fue un tiempo durante el cual ella estaba muy interesada en el vuelo de los pájaros Sí, y comienza a construir alas, porque ella lo que más quería era poder volar, pero lo hace de una manera científica. Comienza a investigar materiales, tamaños, comienza a examinar la anatomía de los pájaros, la proporción de sus alas con su cuerpo. y de hecho escribe un libro al respecto. Cierto, escribe un libro que no sé cómo traducir, porque no puede ser fliología, sería como vuelología. Sí, sí, algo así. Sí, filología. Sí, vuelología. Sí, yo cuando tenía 13 años, ¿qué estaba haciendo? Ni siquiera me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo qué estaba haciendo. Jugando en el computador, seguramente. ¿Y no dibujabas? Sí, también. Ah, ¿viste? Sí, también dibujaba. Y bueno, ahora sí, yo creo que vamos a pasar al efecto que tuvo Mary Somerville, como la vida social de Ada y finalmente científica. Sí, antes de hablar de Mary Somerville de nuevo, algo que creo que es importante señalar es que Ada tuvo una salud muy mala desde la niñez. Mm, Pasó largas temporadas enferma y de hecho hubo una época donde estuvo en cama algo así como 2 años. No sé, así sí, sí, largos periodos de tiempo. Y eso hacía que ella estudiara más, porque en realidad no había mucho que podía hacer. Así que eso la hacía, digamos, dedicarse aún más a estudiar y a aprender que si hubiese sido una niña sana. Así que eso también claro. jugó un rol muy importante en cómo sería su vida. Ya, ahora sí. ¿O no? Sí, ahora sí Mary Ahora Somerville. sí. Ya, ahora sí. Porque Mary Somerville hace que Ada entre en contacto con, digamos, la élite científica, con gente famosa de la ciencia. Algunas personas son Michael Faraday, tal vez a algunas personas les suene, porque tiene un rol en el área del electromagnetismo. Pero aquí la persona que tiene más impacto dentro de este círculo de personas es Charles Babbage, que algunos consideran el padre de la computación, al menos así lo vi en algunas partes expuesto. Ujú, O tal vez no de la computación, pero de los computadores. claro. Y a lo mejor para personas que quizá también reconocen nombres como del mundo de la literatura, en este círculo social en el que se Cierto. movía, también conoció gente como Charles Dickens, por ejemplo. Estamos hablando como de la alta alcurnia intelectual inglesa. Sí. Y efectivamente Babbage marcó la vida de Ada y la acompañó hasta el Hasta el final. final. Sí. Sí, sí. Porque el momento en el que se conocieron fue durante una fiesta
Y al parecer una cosa que le gustaba hacer a Babbage era mostrar algunos de sus trabajos, algunas de sus máquinas. Y una de estas era una máquina de diferencias, que no suena a nada realmente cuando yo leí máquina de diferencias. ¿Qué es una máquina de diferencias? ¿Una calculadora que solo resta? Solo resta. Resta, de hecho, justamente lo que hace. Pero lo curioso es que lo que hace es que sigue una serie de pasos de restas para calcular lo que en matemáticas se llama un polinomio, que es suma de cosas elevadas a un número o potencias, así como 3 elevado a 5. Ujú. Y es una máquina que podía hacer esto de manera automática. Por ejemplo, podría calcular 3 elevado a 5 y en base a ese valor, después calcular el siguiente, 4 elevado a 5. Ujú. A partir de restas, que era un método que había inventado Newton. Y esto lo hacía de manera mecánica. Y de hecho hay unas citas de su madre, de la mamá de Ada, que también decía que quedó maravillada con la máquina. Porque era una máquina que podía hacer cálculos. Era como, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Y esta máquina, la que produce un impacto en Ada, al menos en el área de las matemáticas, de cómo poder crear máquinas que pueden hacer cálculos. Claro, además ella también está muy impactada. No sé exactamente en qué año sucede esto, a lo mejor tú lo sabes. Cuando ella conoce la máquina textil. La máquina textil, ¿no? Sí, en la época habían unas máquinas para hacer textiles, las máquinas de Jacquard que les llaman, y son unos grandes telares mecánicos que funcionan con tarjetas perforadas y que las tarjetas hacen que se mueva la máquina y que telen diferentes diseños en las telas. Y cuando ella vio eso y vio la máquina de Babbage, como que en el fondo en su mente lo cruzó. Y se imaginó que se podía hacer lo mismo para calcular cosas y utilizar tarjetas perforadas como hacían los telares. Y eso es algo que en realidad, si lo pensamos, los primeros computadores funcionaban con tarjetas perforadas. O sea, en el fondo ella no estaba tan lejos. Y recordemos que ella nació en el 1815, así que estamos hablando de harto tiempo antes. Pero ella se lo imaginó, en el fondo vio que si podemos decir qué diseño queremos en la tela y funciona, también podemos decir qué cálculo queremos hacer y que lo haga. Alrededor del año 34 o 35, Ada conoce a William King Noel, que es Lord Lovelace. Ella se llama Ada Lovelace, justamente porque el 8 de julio de 1835 se casa Ada con Lord Lovelace. Y esa unión fue una unión muy bien vista por su madre porque era una unión provechosa, digamos, era aristocráticamente adecuada. Así que no hubo mucho tema por ahí. Pero Ada seguía teniendo mala salud y tenía muchos problemas porque parece que abusaba de algunas sustancias que le hacían sobrellevar sus enfermedades y eso le generaban, por supuesto, otros problemas. Bueno, también fuera de las enfermedades, en la historia dicen que era buena para apostar. Ah, sí, bueno, y al final de su vida ahí se le fue un poquito de las manos. Sí. A mí me parece curiosa esa historia de que trató de hacer una fórmula matemática para poder apostar mejor y no le salió bien. Bueno, Ada tuvo 3 hijos y una de las cosas que a ella le costó mucho era sobrellevar esta nueva realidad de ser esposa y madre. Y eso se lo contaba ella a Mary Somerville porque necesitaba desahogarse y en realidad ella tenía otros intereses. Ella estaba igual obsesionada con la máquina de Babbage y ahora tenía una vida familiar. Sí, pero después que nace su tercer hijo, ella decide dedicarse de nuevo a las matemáticas y ella le dice a Babbage que le gustaría encontrar un instructor de matemáticas, pero le pidió que lo hiciera de manera discreta, cosa de que el resto de la sociedad no se enterara, ya que, al parecer, esta sociedad en la que ella vive es bastante chismosa. Y ahí es cuando conoce a Augustus de Morgan, que fue profesor de matemáticas en el University College de London, y que en ese tiempo era autor de varios libros, así que era una persona bastante apta. Aunque, en parte de la historia cuenta de que
él lo que más le enseña a ella es cálculo, cuando ella lo que quería aprender es lo que se conoce como matemática discreta. ¿Cuál es la diferencia? El cálculo es más como imaginarse como algo continuo, como un río o como una pendiente. Tal vez eso sea mejor. Si el cálculo es una pendiente, como un cerrito, la matemática discreta es como una escalera. Va de a pasitos. ¿O no? No sé si sea una Sí, buena analogía. sí, creo que entiendo tu analogía, José. Claro, que en la pendiente tú te puedes parar en cualquier punto. Te puedes parar como entre medio, como a un 25% de la pendiente, en cualquier posición que tú quieras. Pero en cambio en la escalera, o puedes dar un paso o dos, pero no puedes dar 2,5 pasos. Claro. O sea, hay área de la matemática que funciona así también, que es la matemática discreta, que vas de paso a pasito haciendo cosas. Que es lo mismo que al final hace un computador. Ejecuta un paso, después ejecuta otro, y va en ese orden, que es la base de lo que quería hacer Charles Babbage para continuar este tipo de máquinas que calcularan cosas y que fuesen un poquito más sofisticadas. Y esa era el área de interés de Ada al final, Ujú. esta área de las máquinas. En el año 40, Babbage, que había estado en Italia por un tiempo, vuelve a Inglaterra muy preocupado porque su proyecto está medio estancado. Cree que nunca va a poder construir un prototipo de su máquina, porque José contó que había mostrado esta máquina de diferencias, pero en realidad estaba intentando diseñar una máquina que hiciera más cosas. Y había que poder construir eso. Y parece que le estaba costando mucho levantar el financiamiento para poder hacerlo. Ujú. Y ahí, al año siguiente, ella le dice explícitamente a Babbage que quiere colaborar con él. Y ahí Babbage le dice que le parece bien la idea, que colaboren. Y así es como ella empieza su primer y único real trabajo científico, que parte con la traducción de un artículo científico de un italiano llamado Luigi Federico Menabrea. Sí, es medio raro esto. Es como una historia bastante circular, porque él fue a Italia, habló de su máquina. Luigi, a partir de las notas de estas charlas de Babbage, escribe esto en italiano. Y luego Ada traduce eso, que en principio era el trabajo de Charles. Pero por lo que cuentan en la historia, Charles Babbage nunca notaba nada de las cosas que hacían. No tenía publicaciones. No, y efectivamente creo que esto le da la oportunidad a ella de tener una tarea que tiene que llevar a cabo y le da el espacio a ella generar sus propias notas, que al final Ujú. eso es lo que... Bueno, ahora les vamos a contar que las notas de Ada son el gran aporte que ella hizo Sí, al mundo de la computación. Bueno, obviamente esto no podía salir tan fácil como uno esperaría. Estamos hablando de una mujer en esta época y obvio que no podía ser tan simple, pero bueno, Ada realiza la traducción para la revista Scientific Memoirs. Esa es como la revista en la que va a salir. Y ella hace, como les mencionaba, la traducción en el fondo donde se describe la máquina como sería, pero luego también hace una serie de observaciones teóricas sobre la máquina, que son cosecha de ella. En el fondo claro. es su propio razonamiento alrededor de esto, que pensemos que llevaba pensando ella en la máquina harto tiempo, porque estaba Sí. obnubilada con ella. Y ella, dentro de las cosas que se imaginaba incluso que esta máquina podría tocar música. Ella de verdad Sí. soñaba harto, porque ya dijimos que cuando era niña quería poder volar y había escrito ese libro. En realidad siempre soñaba en grande y también para esta máquina lo hacía. Y ella las notas las divide en letras de la A a la G. Son siete notas. Y la última está dedicada en particular a los números de Bernoulli. En el fondo ella lo que busca es una especie como de aplicación y describe cómo la máquina podría hacer estos cálculos analíticos y ella incluso dice que como que la máquina lo tejería porque estaba pensando en esta Mm, máquina del tejido y en realidad ella lo que escribe por primera vez es como un pequeño código de claro, un computación, programa. un programa de
qué es lo que haría el computador y cómo lo haría. Y de Claro. hecho está la tabla con todos los números de Bernoulli y el pequeño código. Eso se puede encontrar, así que si a alguien le interesa pueden revisarlo en internet. Es bien bonito, la Sí. verdad. A mí lo que me llama la atención en esta historia es que se menciona mucho la diferencia de las cosas que se podían hacer en la mente de Babbage y en la mente de Ada. Porque Claro. pensaban en cosas muy diferentes. Como que para Charles lo que estaba pensando más que nada era hacer cálculos, así como cálculos que uno en matemáticas dice de funciones, como elevar algo al cuadrado o sumar cosas, fórmulas matemáticas. En cambio, Ada, por otro lado, se imaginaba que cualquier cosa que pudiese ser escrito como una serie de pasos podía ser escrito como un programa que podría calcularlo. Y de hecho, por eso trata de resolver estas cosas llamadas los números de Bernoulli. Porque son una serie de pasos que son bastante extraños. No son muy fáciles de entender. Pero que permiten poder calcular muchas cosas de manera muy sencilla. La idea de estos números de Bernoulli es calcular sumas de números elevados a potencias. Pero la gracia es que la forma de poder crear esos números es bastante compleja, a diferencia de simplemente decir 2 por 2. Y ahí se notaba que Ada era mucho más visionaria en cuanto a lo que podía hacer una máquina, a diferencia de Charles. Sí, ella creía que estas máquinas podían realmente tener aplicaciones, como esto de tocar música o hacer cosas más allá de estos cálculos, quizá más directos que pensaba Charles. Sí, y de hecho pensaba en jugar solitario en la máquina. Por eso te hice la pregunta al principio. Bueno, y el solitario, el típico, bueno, todos los solitarios son como algoritmos, está bien, como que si logras programarlo, funciona. Bueno, y de Sí. hecho ahora todos conocemos el solitario en el computador, está claramente programado por alguien. Sí, así que así fue como Ada se convierte un poco como en la primera programadora de la historia, sin una máquina real, porque esto es todo teórico. Y todas estas notas fueron publicadas en septiembre de 1843 y ella firma con sus iniciales, AAL. Y firma con sus iniciales justamente porque es mujer, pero rápidamente la gente sabe quién es la que escribió las notas y fue completamente minimizada y de hecho por muchísimo tiempo se dijo que en realidad eran todo ideas de Babbage y que ella no había hecho nada de ella misma y que solo había transcrito las notas y que entonces en realidad esto no tenía ningún interés extra. En el fondo ella no había hecho ningún aporte. Y de hecho, recién en 1953 estas notas fueron publicadas con su nombre real. Bueno, cuando había enviado estas notas, ahí tuvo unas pequeñas discusiones con Charles, porque él quería añadir un prefacio anónimo, entre comillas. Estas cosas nunca son anónimas en realidad. Todo el mundo termina sabiendo quién las escribe. Donde se quejaba del gobierno por la falta de financiamiento. Y Ada le dijo que no era buena idea. Y ahí hubo una pelea entre ambos. Parte de la historia es que ella estaba furiosa porque Charles le decía que si no incluía ese prefacio no debería publicar nada. Entonces ahí hubo una pelea. Pero después vuelven a hablar porque Ada deseaba ver la máquina, esta máquina que se llama la máquina analítica, esta máquina capaz de hacer más cálculos, fabricada, diseñada finalmente. Entonces ella le propone a Charles que se unan, ella así como la que está administrando el proyecto, para que la completen, para que terminen finalmente esta máquina. Y ahí se vuelven a ser amigos. O sea, ella lo convence, lo persuade. Creo que es en esta parte cuando él la llama la encantadora del número. Pero después viene el problema, que es como parte de la vida de Ada, que es la enfermedad. Uh-huh. Por un tiempo ella se estaba sintiendo mal. Esto ha sido en 1852, 1851, por ahí. Y los doctores le decían que mejor pasara el tiempo cerca del mar. O sea, en principio no le dijeron lo que tenía. Uh-huh. Solamente le dijeron que descansara, que se fuera a la playa. Pero finalmente admiten la verdad, o sea, le dicen que tiene cáncer. Sí, y ahí ese final es como bien triste porque también Babbage, o sea, en este intento de construcción finalmente no logran tener todo el financiamiento que necesitan para el proyecto y Babbage finalmente
muere en la pobreza y pierde todo. Y ella está enferma y también se vuelca en el juego. Y ella finalmente fallece el 27 de noviembre de 1852 porque le hacían sangrías y, bueno, se les pasó la mano, parece. Como sangrías. En la época para curar enfermedades hacían estas cosas como... desangrado. Sí. Ya. Sí, no sangría la bebida. Sí, yo estaba pensando claro, ya eso tiene más sentido. Sí, dejaban de sangrar a la gente. En ese tiempo existían cosas que hoy llamaríamos pseudociencias, aún. Sí, no, y yo creo que en el ámbito de la medicina sucedía harto, porque en realidad era un poco como prueba y error. No había no estaba tan estandarizado como el método científico en algunas disciplinas. Sí, es verdad. De hecho, esta era la época de la frenología. También, sí. Sí, por si no lo saben, esta idea errónea de que uno podía deducir características de las personas en base a la forma del cráneo o en base al tamaño de su cabeza, que se usaba para justificar cosas como la esclavitud. Bueno, claro, cuando quieres justificar cosas terribles, todo argumento es absurdo. Pero bueno, yo creo que es mejor quedarnos con la parte más positiva, tal vez, para no terminar esta sección tristes. Yo lo encontré genial. Yo encontré genial la historia de Ada. Yo sabía que Ada era como, no sé, conocida como la madre de la computación. Hay personas que le dicen y que era como la primera programadora de la historia. Pero leyendo la historia de ella, entiendo que estamos hablando como de una mujer brillante que además era visionaria. Porque esta visión que ella tenía de estas máquinas analíticas, que básicamente son nuestros computadores de hoy. Eso era un poco lo que ella se imaginaba, quizá no con la misma estética que los computadores, pero ella tenía esta idea de que se podían hacer tantas cosas y que haya escrito como el primer loop de la historia, porque al final eso era un poco. Claro, ella se imaginaba que uno podía, que esto es parte de la historia, por lo menos que cuentan, que se imaginaba que uno podía resumir la tarea escribiéndolo como lo que acaba de decir, un loop, un ciclo. Algo que se repite una y otra vez. Y de hecho se imaginaba ciclos de ciclos. Que es algo que, no sé, cuando uno le enseñan a programar es una de las primeras cosas que te enseñan. Cómo hacer un bucle. Y que no tengas que escribirlo 250.000 millones de veces. Lo mismo. Me parece increíble. Además, una persona que no había tenido una educación formal, digamos, tuvo una educación de niña y adolescente, tuvo a su tutora, Mary Somerville, que era súper inteligente y todo, pero en el fondo ella no se desempeñaba en el mundo de la ciencia y aún así tuvo este contacto con Babbage con el que generó esta dinámica y le permitió a ella pensar todas estas cosas como fuera del límite del momento. Lo encuentro impactante. Y falleció súper joven, murió cuando tenía 36 años. 36. Imagínate, yo ya tengo más de 36. Ustedes no ven la cara con la que me miran. Ay, ya, y bueno, con esto yo creo que podemos pasar a la pausa para luego volver y contarles otra historia. Vamos a la pausa. ¿Sabías que en el año 1986 el premio Ada Lovelace para mujeres en computación fue otorgado a Margaret Hamilton? Ella fue la directora de la división que desarrolló el software de vuelo para las misiones Apolo que llevaron a la humanidad a la Luna. Y volvemos con más computación. Y para esta parte avanzamos 100 años. Bueno, 100 años desde el nacimiento de Ada Lovelace, con otro personaje muy famoso que tiene una película. El personaje es Alan Turing. Sí, Ada Lovelace lamentablemente, hasta donde yo sé, no tiene película. Ojalá hagan una. Pero tal vez tenga una que nosotros no conocemos. Pero Alan Turing yo creo que muchos lo conocimos por primera vez en la película Enigma, se llamaba, ¿no? En español se llama El Código Enigma, creo. En inglés se llama The Imitation Game.
No sé qué nombre es mejor. Esto de los títulos de las películas es muy misterioso. Sí, igual es bueno el código Enigma, porque de eso se trata, Sí. finalmente, la película. De una parte de la vida de Alan Turing. Aunque me topé con mucha gente enojada en internet por la película. Siempre hay gente que se enoja. Sí, pero tenían algo de razón. Porque se quejan de que cambiaron mucho la personalidad de Alan Turing en la película. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo Porque se supone? Sí, porque se suele hacer esta asociación a veces de gente muy inteligente, de que es asocial, de que no tienen muchos amigos, de que no tienen tanto sentido del humor, lo que al parecer es completamente incorrecto, de que tenía muchos amigos, de que se llevaba muy bien con sus colegas, de que la gente lo quería mucho, que era muy afable, o sea, era una persona muy querible y que tenía un buen sentido del humor, que era algo un poquito pillo, un poquito malévolo en su humor. Bueno, pero es una película. Creo que lo bueno de estas películas es que nos dan a conocer la importancia que tuvieron ciertas personas Sí. en algunos eventos. Y a lo mejor una persona relacionada con la computación en esa época, estamos hablando de, él nació en 1912 y la historia digamos, de la película sucede en la Segunda Guerra. Entonces, estamos hablando de personas inmersas en el mundo de la computación antes de que la computación fuera un tema social, digamos. Ahora conocemos mucha gente famosa que tiene que ver con la tecnología, pero en la época era de otra manera. Así que, bueno, y las películas son películas. Tampoco hay que tomárselas al pie de la letra. Sí, eso es verdad. Pero bueno, hicimos una enorme introducción y no hemos dicho nada de él todavía. Más allá de que hay una película con gente enojada. Bueno, Alan, lo vamos a llamar Alan, igual que llamamos a Ada, como si fuésemos todos amigos. Sí. Alan nació el 23 de junio de 1912 y su padre, que se llamaba Julius Mathison Turing, era funcionario británico, pero en la India. Sí, en Madras. Y él y su mujer, Ethel, querían que su hijo naciera en Reino Unido y no en Madras. Entonces regresan a Reino Unido para que ella dé a luz. Pero durante su infancia, sus padres viajaban mucho a Madras porque su padre seguía siendo funcionario. Entonces, también padres ausentes, versión 2.0, esta vez con Madras. Y desde niño parece que todo el mundo se daba cuenta de que era una persona bien inteligente, muy muy pequeño, quería aprender a leer y quería aprender de los números y le gustaban los rompecabezas y dicen incluso que aprendió a leer solo en muy poco tiempo. Sí, claro, que era autodidacta siendo niño. Claro. Sí, eso encuentro raro. También su hermano dice que él era muy especial, era muy diferente. Y cuando tenía 8 años dicen que construyó un laboratorio en su... Bueno, construyó, no creo que haya construido. Armó un laboratorio de química en casa. Y cuando pensé eso, me imaginé muchos posibles accidentes en el hogar con un laboratorio de química no supervisado. Sí. Y algo que me llamaba la atención de esta historia, porque a él le gustaban las ciencias y las matemáticas, es que tampoco era lo común dentro de la educación que recibían los niños en la época. Era una educación de clásicos en la época. Sí. No de números. Claro. Cosas como latín, griego. De hecho, a uno de los colegios que va, aquí ya esto es cuando tiene 13 años, de una escuela pública de Sherborne. Claro, ahí lo importante eran los clásicos, el griego, el latín, y también había una importancia mayor al deporte. Pero él estaba interesado en ciencia, en matemáticas. Y ahí hablan con los padres y les dicen que así no va a llegar a ninguna parte. De niñito que no le gustan los clásicos. ¿Qué vamos a hacer con él? Claro, aquí lo que hacemos es generar gente educada. Este niño no va a salir educado del colegio. También algunas cosas que habían un poquito de quejas es que era algo desordenado para entregar sus trabajos. O sea, habían profesores que veían que era brillante, que tenía cierta habilidad para las ciencias y para las matemáticas, pero que a la hora de entregar los trabajos era algo desordenado,
era algo incompleto, a veces con ideas muy vagas. Y es curioso porque todas esas notas, como podríamos decirlo, observaciones de los trabajos de Alan Turing, están públicos. Entonces uno los puede buscar en internet y buscar esas observaciones de los profesores hacia Alan. Esto por lo menos al principio de su educación. Esta sería su educación secundaria. Claro, el liceo. Sí. Como decía José, no tuvo mucho éxito entre los profesores, no es que lo valoraran especialmente, no debe haber sido un alumno fácil, entre que era desordenado y no le interesaban como las líneas principales de docencia, debe haber sido considerado un poquito rebelde. Sí, pero dentro de estas personas habían algunos profesores que sí eran buenos con él, como su profesor de física y su profesor de matemáticas. Ahí genera una especie de amistad con Alan y también con el resto de los estudiantes. De hecho, ahí había una relación bastante, tal vez podríamos decir, fraternal con su profesor de matemáticas, Ben Davis, que creo que era el único que tenía, bueno, en realidad no sé por qué tendrían que tenerlo, pero era el único que tenía un doctorado dentro de esa escuela y enseñaba matemáticas. Y le recomendaba libros a Alan. Y dentro de estos libros que le gustan mucho, es uno que es sobre descifrar códigos. Bueno, ahí ya estaba antecediendo su futuro, descifrar Sí, códigos. Ni que hubiesen pensado que iba a suceder. claro. Este es como el efecto mariposa. Como pequeñas decisiones pueden cambiar el curso de la historia. Cosas que uno ni siquiera se espera. Efectivamente, era una persona muy inteligente, pero no entra al college en la universidad al que quiere entrar. Al Trinity College en Claro, Cambridge. quería entrar al Trinity College y finalmente ingresa al King's College. Qué pena. Pero igual pero igual está en Cambridge. Sí, Está como en- que sí. yo lo leí, fue como, yo me imagino que debe ser como importante cuando quieres postular, pero bueno, fue a Cambridge. Claro, es como quiso entrar a Gryffindor y quedó en Ravenclaw, Slytherin. no sé. Slytherin. No sé si sea Slytherin, realmente. Pero es más o menos esa la idea, por si es que no entiende muy bien. Son como casas diferentes, son colleges diferentes, pero es la misma universidad al final. Claro. Y en 1934 se licencia en matemáticas en la Universidad de Cambridge. O sea, sigue como con su pasión por las matemáticas. Sí, y aquí dentro del King's College, en 1935, a la edad de 22 años, fue elegido como miembro. Ser miembro del King's College es diferente a simplemente ser estudiante. Uh-huh. Es como ser miembro de la sociedad. Y esto es luego de probar a lo que se conocía como el teorema central del límite en una de sus disertaciones. Uh-huh. Que en parte de la historia cuentan de que alguien ya lo había resuelto, solo que aquí todavía no sabían que alguien ya lo había resuelto. Y el teorema central del límite es algo que se conoce en el área de probabilidades. Que no sé si te acuerdas tú de esto, Liz. Porque yo lo leí y dije, esto, algo me acuerdo, pero no estoy seguro si es esto. Como que todo lo que tenga que ver con probabilidades en mi mente fue como esfumado hace tiempo. Pero sí sé que el teorema central del límite es algo que tuvimos que estudiar en la universidad. Eso no se me va a olvidar. Claro. No sé cómo podríamos decirlo así en palabras simples, pero cuando uno hace experimentos aleatorios, que estas son cosas que uno no puede saber cuál va a ser el resultado, como lanzar un dado, uno tiene que hacerlo nomás y después ver qué es lo que sale. Todas estas cosas siguen como una probabilidad que tengan un resultado. En el caso de los dados, cada uno tiene un sexto de probabilidad de que salga cada cara del dado. Y lo que decía el teorema central del límite es que cuando tú sumas estas cosas, o sea, por ejemplo, si sumas los números de los dados, y después te preguntas, no sé, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 120 cuando salgan 100 dados, por poner un ejemplo? Hay una manera de responder eso, con una fórmula. Pero esa fórmula es igual para todas las cosas que te imagines cuando tienes números grandes. O sea, no solamente aplica a lanzar dados, también aplicaría a lanzar muchas monedas a la vez. La clave es que lo hagas mucho. Que lo hagan muchas veces. Y todo tiende a una misma fórmula. Uh-huh. Y eso es raro.
No sé, yo lo encuentro raro que todo tienda a la misma fórmula cuando lo repiten muchas veces. Claro, y luego está la pregunta de ¿cuánto es muchas veces? ¿Verdad? ¿Muchas veces para quién? Claro, sí. En matemática, por lo general es infinito, aunque en la realidad el infinito es inalcanzable. Pero esa es una de las cosas que prueba cuando tiene 22 años, yo no sé. No pensemos qué estábamos haciendo cuando teníamos 22 años. Vamos a saltarnos esa parte y que cada vez que Ya. hablamos de alguien nos pasa, pero no. Sí. En el año 1936 escribe y publica un artículo titulado Sobre los números calculables. Y en este artículo hablaba ya de las bases de una máquina de calcular que llamaba la máquina universal. Y aquí estamos volviendo un poco como a la idea de Babbage, la máquina analítica de Babbage, pero esta es como la versión de Turing, digamos, una versión mejorada de cómo sería esta máquina, en versión teórica, porque pensemos que esto es como la construcción teórica de la máquina. Y estas son las que finalmente se llegan a conocer como las máquinas de Turing. Y la gracia de estas máquinas es que lo que hacen es, uno se imagina una especie de cinta infinita que tiene simbolitos. Se suele representar con simbolitos que sean o un 1 o un 0. Y un lector que puede leer un número a la vez de esta cinta. Y el lector cuando lee un número puede hacer ciertas cosas. Puede escribir un número, o sea, puede escribir un número encima de la cinta. Puede hacer que la cinta se mueva a la derecha o a la izquierda. O se puede detener. Son todas las cosas que puede hacer. Pero Alan Turing muestra que con estos simples pasos, lo estamos simplificando mucho por si acaso, pero con esos pasos uno puede calcular cualquier cosa que sea calculable. Y eso lo encuentro, ese nivel de abstracción. Me encanta tu analogía, raro. porque estaba intentando imaginarme una cinta con unos y ceros que avanza, retrocede, frena y cambia el número. Y sí, no me queda muy claro cómo puedes calcular cualquier cosa, José. Pero vi un ejemplo en el cual podían usar esta máquina para, por ejemplo, ver si un número era par. Y al final lo que tienes que ir diciéndole a la máquina es haz tal cosa cuando haya un 1, haz tal cosa cuando haya un 0. Y cuando llegues a tal condición, detente. Y ahí cuando se detiene, lees lo que está en la cinta y te da el resultado. Y lo que muestra Turing es que de esa manera uno puede calcular cualquier cosa. Pero sí, no es intuitivo, para nada. Pero la influencia que tiene esta máquina de Turing es súper grande, por lo menos en el área de matemática, que tiene que ver que tiene que ver con algo que se llama la decibilidad, un nombre raro, pero había una duda que fue formulada por un matemático llamado David Hilbert, que lo mencionamos cuando Elisa habló de Emmy Noether. Si es por ahí más o menos la historia, por esa época. La duda de Hilbert era si cualquier fórmula o conjetura matemática, algo que uno formula, o algo, un enunciado matemático, que fuese cierto o falso, podía ser probado en base a tus reglas de cálculo, que uno llamaría axiomas, que son como tus reglas fundamentales, a partir de las cuales construyes todo hacia arriba. Esa era su duda. O sea, por ejemplo, si a partir de esos axiomas tú podrías determinar si tal enunciado matemático era cierto. O sea, si es que puedes demostrarlo. Cosas como teoremas famosos, ¿ya? Y Alan Turing con esto, con otra abstracción más, pero no quiero ir a eso porque si no nos vamos a alargar mucho, yo creo. Pero con esta máquina muestra que hay problemas en los cuales no puedes tener como una serie de pasos para demostrar si son ciertos o falsos. O que no sabes si los hay, eso en realidad es. No sabes si para cierta conjetura matemática vas a tener un número finito de pasos o simplemente no hay manera de llegar a esa solución. Entonces lo que demuestra es que hay cosas que son verdad que no vas a poder demostrar. Sí, esto es como altamente abstracto para mí. Bueno, después de este artículo de la máquina de Turing, Alan se va a Princeton a hacer su doctorado entre el año 1937 y el 38 y su tesis hablaba de hipercomputación. Ya estamos hablando de otra cosa. Que en el fondo tiene relación con lo que decía José. En el fondo, permitir la resolución de problemas que carecían de solución algorítmica.
Y de eso se trataba el trabajo que estaba haciendo Alan, lo que estaba desarrollando. Lamentablemente, en septiembre de 1939, Gran Bretaña entra en guerra con Alemania y Turing es contratado como criptólogo para el ejército británico. Criptólogo. Sí. Suena místico. Sí, suena a que tenía que resolver rompecabezas. Sí. El código Da Vinci en versión Alan Turing. Y el tema era que los nazis tenían una máquina que se llamaba Enigma, que había sido desarrollada poco después de la Primera Guerra, que generaba, en el fondo, mensajes encriptados. Los mensajes que eran transmitidos por los nazis tenían una encriptación y había que encontrar cuál era la clave, cuál era la transformación para poder saber qué era lo que pretendían hacer, y ese era el trabajo de Turing con sus colegas. Sí. Y el problema es que los alemanes cambiaban el cifrado todas las noches. A las 12 de la noche empezaban un nuevo cifrado. Entonces, básicamente alcanzaban a trabajar un día y luego ya había que empezar todo de nuevo porque el código era diferente. Debe haber sido un nivel de frustración. Sí. Y además, esa máquina es bastante rara. Si ustedes ven, pueden buscar en YouTube, de hecho, hay gente que muestra cómo funciona la máquina Enigma, que tiene una serie de rotores que van cambiando las letras a medida que uno va tecleando, que eso también lo encuentro raro, porque lo que uno se imagina es reemplazar una letra por otra, pero no para ahí, porque cada vez que aprietas una tecla, los rotores giran y cambian la letra que se reemplaza. O sea, si tú aprietas 2 veces la A, no te aparece 2 veces la misma letra Claro. en el texto. Y eso lo hace más complicado todavía de lo que uno se imagina. Y aquí me parece fascinante también estas personas que tenían otra visión. Vimos que Ada tenía esta visión para la máquina analítica, una visión como en grande. Y aquí parece ser que Alan Turing fue el que tuvo esta visión también de si estamos intentando descifrar una máquina, necesitamos usar una máquina. No sé si sea hacer la historia, porque esta máquina en la que trabaja el grupo en el cual está trabajando Alan es como un rediseño de una máquina polaca que se llamaba Bomba. Sí. Y parte de lo que hace Alan Turing con estas máquinas es como añadir la otra parte matemática que tiene que ver también con el área estadística y de probabilidades, de cómo se pueden crear estos mensajes y buscar contradicciones al tratar de descifrar cuál es el código que tiene la máquina Enigma. Esta nueva versión de la máquina la trabajan con un colega suyo estadounidense que se llama Gordon Welchman. Es su persona más cercana, no eran los únicos dos. Sí, porque también tienen un equipo de ingenieros que construyen la máquina. Está un poco diferente, tal vez, a cómo sale en la película, donde lo construye todo solo. Bueno, pero es que la cuestión es gigante. Bueno, no sé si vieron la película, pero la máquina era enorme. ¿Cómo vas a construir todo solo? Así los nazis hubiesen llegado a ganar la guerra. Otra cosa que me llamó la atención de la máquina es que también la máquina era capaz, como una de las cosas que utilizaba para descifrar, también eran las contradicciones. Como que descartaba posibilidades. Claro, porque tú lo que puedes ir haciendo es asumir cierta configuración inicial. O sea, la asumes y comienzas a aplicarla para cada combinación de letras. Y una de las cosas que tú podías ver, porque por ejemplo en la máquina hay una parte donde tú conectas 2 letras, no sé, la A con la T, ¿ya? Y tú dices, ya, voy a asumir que la A y la T están conectadas con un circuito eléctrico. Y vas probando con el resto de las letras, pero de repente te vas a encontrar que para que esa adivinanza funcione, la A también tiene que estar conectada con la G. Y no puede ser, no puedes tener la A conectada con 2 letras al mismo tiempo. Claro. Entonces hay una contradicción y ahí matas esa adivinanza y sigues con la siguiente. Entonces, claro, eso es lo que iba buscando la máquina, era ir probando hasta el momento en el que se contradecía. Es como rellenar un sudoku al azar y decir, no, pero aquí se me repiten los números, empiezo de nuevo. Claro. Mira, el tema del sudoku es, creo, una buena analogía. Sí, pero podría ser como eso, como llegar y poner números, comenzar a probar números hasta que no cumpla la regla, hasta que se te repitan 2 en la misma fila,
o columna y dices, no, está malo, empiezo del principio y pruebas con otra combinación. Entonces eso iba haciendo la máquina. Y cuando llegaba a una contradicción, rotaban los rotores, porque tenía varios rotores esta máquina, y después buscaba otra configuración otra combinación de letras para el código Enigma. Bueno, lo lograron. Spoiler. Sí. Lo lograron. Sí. En el año 1942 logran empezar a descifrar estos mensajes de los nazis y entonces el ejército puede empezar a tomar una estrategia más basada en lo que los alemanes estaban haciendo y eso les permite terminar la guerra antes, ganar la guerra antes. Claro. O sea, aquí en la historia dicen que reducen la guerra en 2 años. Uh-huh. Sí. Y en partes de historia dicen que en 1941 estaban algo frustrados porque no tenían tantos recursos para alcanzar a descifrar todos los mensajes. Y ahí es cuando le piden ayuda a el primer ministro de Inglaterra, a Winston Churchill, y le mandan una carta. Y él después responde de vuelta, así como acción inmediata, encontrar o tener financiamiento para esto. Y al finalizar la guerra, tenían más de 200 de estas máquinas para descifrar mensajes. La cantidad de mensajes que se mandaban todos los días. O sea, y tú no podías saber cuáles iban a ser importantes o no. Tenías que descifrar todo lo que llegara a tus manos. Claro, sí. Bueno, esa es la historia de la película. en la que parte se centra de la guerra, película. sí, el código Enigma. Pero Alan Turing tuvo muchos otros aportes a la computación. Sí. Por ejemplo, entre los años 45 y 48, Alan Turing trabaja para el Laboratorio Nacional de Física en Londres y sigue trabajando en este mundo de los computadores y empieza a trabajar en el diseño de algo llamado ACE, que se llamaba Automatic Computer Engine. Claro. Aquí la diferencia era tratar de hacer un computador que tuviese un programa, o sea, que tuviese programa interno. Y aquí no quiere jugar solitario, pero quiere jugar ajedrez. O sea, entre las cosas que quiere que haga, quiere que el computador juegue ajedrez. ¿Verdad? ¿Verdad que hacen un computador que juega ajedrez? Sí. Y una de las cosas que pasa también es que en un momento están trabajando en esto y tienen digamos, los códigos para cómo se jugaría ajedrez, pero no lo pueden ejecutar. Entonces hacen un juego de ajedrez donde él hace los cálculos que haría el computador para jugar ajedrez, como para ver que funciona, que el código está bien hecho. Y se demoraba horas entre jugada y jugada, porque tenía que hacer todos los cálculos que habían escrito en el código y luego mover la pieza. No ganó la partida, pero demuestra que en el fondo se puede y que el código funciona. Otro gran aporte es el también muy conocido test de Turing, que tiene que ver con identificar si identificar si te estás comunicando con un ser humano o no, o te estás comunicando con una máquina, y cómo diferenciar. Y este test se basa en un test que realizaban para intentar identificar si las personas con las que se estaba hablando detrás de una cortina eran hombre o mujer. Era como... Se basó un poco en esa idea, pero él dijo, pero se puede hacer lo mismo para saber si es una máquina o no es una máquina. Sí, y nosotros vivimos día a día, bueno, no sé si día a día, pero usualmente el opuesto de eso. Claro, demostrar que somos personas. El famoso CAPTCHA, que estamos todo el tiempo con las bicicletas, los barquitos y todo eso. Usted no es un robot. Claro. Sí, es bastante interesante eso del CAPTCHA. Y la primera vez que una máquina logró pasar el test de Turing fue el año 2014, que fue un chatbot, sí, que se llamaba Eugene Gutzman. O sea, no se llamaba. El creador del chatbot se llamaba Eugene Gutzman. Y logró convencer a 30 jueces que habían chateado con una persona de Ucrania de 13 años. Oh, y era un bot. Wow. Bueno, ahora están estos
están estos programas que escriben blogs. No sé si lo has visto. Que Sí, te escriben cosas como, tú lo lees y esto lo escribe una persona. sí. Bueno, inteligencia artificial va a terminar escribiendo todo. Sí. Bueno, hablando de inteligencia artificial, a Alan Turing se le considera como el padre de la inteligencia artificial. Sí. Igual hubieron algunos trabajos de inteligencia artificial que nunca alcanzó a publicar tampoco. A pesar No. de eso, sigue siendo considerado el padre de la inteligencia artificial, pero hubieron varias cosas que no publicó. No sé si quizás después fueron utilizadas de todas formas, quizás fueron igual compartidas, no sé esa parte. Es que por lo menos la parte del test de Turing tenía que ver con inteligencia artificial. Sí, sí. Por lo menos esa parte de ese experimento. Y era un problema que él estaba tratando de solucionar o de estudiar. O sea, que lo tomaba en serio. De hecho, hay algunas citas de él pensando que en el futuro eso ya no se iba a cuestionar. Esto de la inteligencia artificial no se iba a ver como algo mágico. Y unas cosas que no tenía idea era que también había incursionado en el área de biología. También, sí. Se conoce como biología matemática. Esto es previo al descubrimiento del ADN, eso sí. Pero que hay algunas de estas cosas algunas de ellas se han ido aplicando. Esta área de biología matemática. Hizo de todo. Sí, parece que tenía mucho interés como por temas cognitivos, el cerebro, pero además de todos estos aportes que hizo a la ciencia, tuvo un triste desenlace. Ujú. En el año 1952, Turing es acusado por indecencia grave y perversión sexual y es condenado a prisión porque Alan Turing era una persona homosexual y en aquella época era un delito. Ujú. Y para evitar la cárcel decide someterse a una terapia de castración química y en realidad era un tratamiento muy terrible. Sí, efectivamente tenía como hartos efectos secundarios. Claro, desarrolló tejido mamario entre ellos. Claro, porque eran bombas de estrógenos en realidad. Ujú. Y todos los tratamientos hormonales muy fuertes generan un montón de cambios de humor y cambios físicos y un montón de efectos secundarios y en la época, en los años 50, debe haber sido aún peor. Y probablemente para que finalmente esta terapia lograra su objetivo, debe haber sido como muy fuerte. Yo me imagino que hoy en día estas cosas ya no se hacen, pero Depende del país. Tal sí, vez haya países donde también. todavía se hace. Sí. Y bueno, y siguió esto por un año. Tuvo un Ujú, año de este tratamiento hormonal. sí, Aquí encontré alguna historia, no sé, era un poco extraño, porque historias de amigos que decían que sabían que esto le hacía mal, pero que en las pero... cartas, cuando él lo comunicaba, se lo tomaba más o menos ligero, porque de todas maneras él seguía trabajando en matemática. Mm. Pero dije, ¿qué iba a hacer el pobre? ¿Darse Sí, ánimo? sí, por eso no sé qué pensar aquí. Porque luego pasa otra cosa, que por lo general se relaciona con esta etapa, porque en 1954 Alan Turing es encontrado muerto, Así es. envenenado por haber consumido cianuro. Lo que encuentran es una manzana a medio comer, y igual esta parte la encontré rara, porque vieron que estaba envenenado con cianuro, vieron la manzana a medio comer, y supusieron de que se había envenenado a sí mismo. Pero esa manzana nunca fue testeada, nunca hubo un análisis de la manzana. Bueno, entonces nunca supieron si la manzana tenía o no cianuro. No, se asumió que tenía cianuro. Pero Y ¿qué también clase se de hizo... suposición es esa? O sea, encuentras a alguien muerto, ves un plátano y dices, oh, claramente se suicidó con el plátano. No entiendo cómo Sí, es la y tampoco lógica detrás de entiendo. eso. Sí, también por eso hay gente que cree que no fue suicidio. Porque Mm, hay historiadores que cuentan que Alan Turing todas las noches comía manzana. Se comía una manzana. O tal vez no se la comía entera y la dejaba ahí mm. a medio terminar. En cambio, creo que las primeras personas que escribieron sobre la historia de Alan Turing relacionaban la mordida a esta manzana y el veneno con uno de sus cuentos favoritos, que es el de Blancanieves, donde al parecer la bruja malvada hace eso, de que le pone veneno a la manzana y se come esa manzana. Bueno, nunca lo sabremos. Sí, entonces ahí está la duda realmente de qué pasó.
Eso, nunca lo sabremos, pero efectivamente toda la gente que trabaja en proyectos secretos que tienen que ver con cualquier cosa, uno nunca sabe. Pero es una pena, una persona que genera un aporte enorme. Además, es llamada para hacer un aporte en particular en tiempos de guerra y lamentablemente es acusado por su vida personal, que en realidad no le afectaba a nadie, y aparece muerto. Un final triste, de nuevo, triste. Sí. En este caso más triste porque finalmente Ada fallece por una enfermedad, pero el tema de la acusación por ser gay de Alan Turing me parece, además de mega arcaico, Sí. súper duro después de haberle tú hecho un gran aporte a tu país. Y bueno, de hecho por eso en el año 2013 recibió un indulto de la reina de Inglaterra. Un poco tarde, sí, el indulto, pero es simbólico. Claro. Sí, la petición comenzó el 2009 y finalmente 4 años después recibe este perdón real de la reina. Perdón, po. O sea, como perdón por haber cometido un delito que no debería ser delito. Mejor no nos adentremos. En todo caso, una persona impresionante. Me encantó también leer de su vida. Otra persona que pensaba fuera de los límites tradicionales. Sí. Y si no han visto la película, la tienen que ver, po. Obvio. Pero acuérdense que José dijo que la personalidad de Alan Turing no era así que para que lo pinten más bonito en su imaginación. Claro. En realidad era, imagínenselo más como una persona como ustedes. No tan... O sea, tan como alejado. ustedes si es que son amables. Porque... Ah, claro, si es que son amables. Si son pesados, si son pesados, no. Toda la razón. Bueno, y ahora que ya hemos hablado de estas dos personas que generaron grandes avances para el área de la computación, aprovechamos de recordarles que ahora nos pueden ayudar en Patreon para que nuestro podcast siga y sea cada día mejor, y para eso pueden ir a patreon.com/jugodeciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también nos pueden escribir a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. ¡Chao!